Ese estudio de 14 metros cuadrados en Queens era una caja de hojalata sin ventilación que albergaba toda mi juventud y estaba sofocando mi relación con Jessica. El aire era un cóctel permanente de moho húmedo, humo grasiento que subía del restaurante de abajo y el sudor rancio de la hora punta del metro que parecía imposible quitarme. Jaque, ¿cuánto tiempo más vamos a vivir así? Era la 7ª vez que Jessica me hacía esa pregunta en la mesa. Ella clavó el tenedor en el único filete de aspecto solitario en su plato, nuestra única proteína del día. La mirada en sus ojos hacía tiempo que había pasado de la esperanza al entumecimiento. Ahora, era solo un vacío, casi desesperado. Hice una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca, y la garganta repentinamente seca. Jess, dame un poco más de tiempo. El proyecto en mi empresa está a punto de empezar. Una vez que lleguen las bonificaciones. ¿Bonificaciones? ¿Una bonificación nos permitirá comprar un piso aquí? ¿Evitará que tengas que meterte en un vagón de metro como una sardina cada mañana? Me interrumpió. Su voz no era fuerte, pero era afilada como una aguja, tocando la parte más sensible de mi ego. Hoy, Amy, de mi departamento, recibió un bolso nuevo de su novio. ¿Ya sabes cuál? La marca que estaba mirando en el centro comercial la semana pasada. Su novio. Es Mark Davis. Mark Davis. Ese nombre se había convertido en un fantasma, rondando nuestras conversaciones cada vez con más frecuencia. El señor Davis era director de su empresa, un hombre de unos 40 años que conducía un Porsche Panamera blanco. Me quedé callado. ¿Qué podía decir? Solo podía agachar la cabeza y fingir que el arroz blanco en mi plato era lo más delicioso del mundo. En los 3 años transcurridos desde mi graduación, había pasado de ser una ambiciosa universitaria a ser solo una pieza más del engranaje. Y Jessica, mi novia desde hacía 7 años, se había transformado de la chica del vestido blanco de verano, con 2 hoyuelos perfectos en el verde del campus, en una profesional urbana cuyo cansancio y resentimiento se reflejaban en las arrugas de sus ojos. La amaba. Pensé que me amaba. Pensé que podríamos superar esta mala racha juntos. Hasta esa noche. Dijo que tenía que trabajar hasta tarde otra vez por 10ª vez ese mes. Le dije que se lo tomara con calma, que volviera a casa cuando pudiera. Pero ya se había formado un nudo de ansiedad, como un gato arañando mis entrañas. Siguiendo un extraño impulso, salí temprano del trabajo. En lugar de ir a casa, tomé el metro hasta su edificio de oficinas en Manhattan. Eran las 9 de la noche y las luces del rascacielos se apagaban piso a piso. Me escondí en las sombras de una bodega al otro lado de la calle, sintiéndome como un detective patético y cliché. A las 9:30, apareció Jessica. Se había quitado su ropa de trabajo y llevaba un vestido negro que nunca le había visto. Hacía que su piel pareciera de porcelana, su figura elegante y llamativa. Lucía una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, relajada, radiante y genuina. Un momento después, un Porsche Panamera blanco se deslizó silenciosamente junto a ella. La puerta del copiloto se abrió y el rostro ligeramente liso de Mark Davis se asomó. La sonrisa de Jessica se ensanchó. Se acomodó con gracia en el asiento del copiloto. El coche arrancó, integrándose suavemente al tráfico, dejándome con una hilera de luces traseras apagadas y un corazón que se me había congelado en el pecho. No corrí tras ellos. No la llamé para exigirle una explicación. Me quedé allí parado, sin fuerzas. Así que era ella trabajando hasta tarde, un trabajo diferente, corriendo a un banquete que no tenía nada que ver conmigo. No sé cómo volví a ese pequeño estudio en Queens. Solo recuerdo que al abrir la puerta, me invadió ese olor familiar a moho y grasa. Y por primera vez, me sentí mal. Estuve sentado en la oscuridad, sin dormir, toda la noche. Al día siguiente, cuando Jessica regresó, se veía cansada, pero tenía los ojos brillantes. Al día siguiente, y al siguiente, yo seguía sentado en el sofá cuando entró. Se detuvo en seco. «Jaque, ¿no fuiste a trabajar?» La miré, el pañuelo de seda desconocido alrededor de su cuello, que ocultaba lo que solo podía imaginar eran marcas que no me atrevía a ver. «Se acabó», dije. Mi voz estaba tan ronca que no parecía la mía. La expresión de Jessica fue un destello de emociones complejas, sorpresa, un destello de pánico,
pero sobre todo una innegable oleada de alivio. Guardó silencio unos segundos y luego asintió. De acuerdo. Bajó la mirada y empezó a recoger sus cosas. Jake, lo siento. Es que... Estoy cansada. Ya no quiero contar los centavos de la compra. No quiero ir apretujada en el metro solo para ahorrarme unos dólares en un Uber. No quiero que lo primero que haga al ver un vestido bonito o un bolso bonito sea voltear la etiqueta del precio. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, con una mirada brutalmente honesta. Mark, puedes darme la vida que quiero. Lo admito, soy materialista, pero ya no quiero seguir luchando. No puedes darme el futuro que quiero, Jake. ¿El futuro? Una risa amarga y hueca. Nuestros 7 años juntos significan menos que un Porsche y unos cuantos bolsos de diseñador. ¿Ese es el futuro que quieres? Sí, respondió con voz firme. El amor no paga las cuentas. Jake, eres un buen chico, pero los buenos chicos terminan últimos. A este mundo solo le importan los resultados. Arrastró su maleta hasta la puerta y me miró por última vez. No había ningún rastro de afecto en sus ojos, solo una pizca de compasión. Olvídate de mí. Ojalá. Espero que tengas una buena vida algún día. La puerta se cerró con un clic y, en un instante, el mundo quedó tan en silencio que podía oír mi propio latido. Golpe. Golpe sordo. Pesado y lento, como un tambor fúnebre por mi amor muerto y mi dignidad destrozada. Durante los 3 días siguientes, fui un zombi, el estudio se llenó de cajas de pizza y latas de cerveza vacías. Me encerré en esa caja que una vez estuvo llena de nuestras risas, pero que ahora solo resonaba con mi propio vacío, rumiando las palabras que Jessica había dejado atrás. A este mundo solo le importan los resultados. Resultados. Me miré en el espejo y vi al hombre que me devolvía la mirada, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre y oliendo a cerveza rancia. ¿Era este mi resultado? ¿Un perdedor, derrotado por la realidad y abandonado por la mujer que amaba? No, mi historia no iba a terminar así. A la 4ª mañana, la intensa luz del sol que se filtraba por la ventana sucia me despertó. La resaca me partía la cabeza, pero tenía la mente extrañamente despejada. Me arrastré fuera de la cama, fui al baño a trompicones y me eché agua fría en la cara. El hombre del espejo parecía diferente. Sus ojos habían cambiado. Era la mirada de alguien empujado al borde de un precipicio que había decidido saltar. Fui a mi oficina y presenté mi renuncia. Ese proyecto a punto de lanzarse era solo otra promesa vacía de mi jefe para que siguiéramos trabajando. Ya no esperaba más. Volví al estudio y tiré todo lo que Jessica había dejado en el contenedor de abajo. Entonces empecé a organizar frenéticamente todos mis apuntes de mis 4 años de universidad y todo el material que había estudiado por mi cuenta desde entonces. Mi especialidad era inteligencia artificial y ciencia de datos, un campo que parecía innovador, pero en aquel entonces era demasiado especializado como para conseguir un buen trabajo fácilmente. Pero estaba obsesionado con ello. Había aceptado un trabajo de programador genérico para ganarme la vida escribiendo lógica de negocios aburrida día tras día, pero nunca había dejado de estudiar algoritmos básicos en mi tiempo libre. Todas esas noches, Jessica se quejaba de que no le dedicaba suficiente tiempo. Yo, en silencio, construía mi propio modelo. Era un modelo de predicción de tendencias del mercado financiero basado en aprendizaje profundo y teoría de redes complejas. En pocas palabras, podía analizar cantidades masivas de datos públicos, artículos periodísticos, informes financieros, opiniones en redes sociales y políticas macroeconómicas para predecir las fluctuaciones de precios de activos financieros específicos durante un periodo determinado. La idea inicial surgió de una de mis profesoras universitarias, la doctora Evelyn Reed. Evelyn Reed. Me dio un vuelco el corazón cuando su nombre me vino a la mente. Era la profesora más joven del departamento y universalmente considerada una genio. Aunque era profesora, solo tenía 3 años más que yo. En sus clases, nunca se limitaba a leer libros de texto. Tenía una forma de explicar las teorías más complejas con ejemplos vívidos y reales que las hacían conectar. Todavía puedo verla al frente del aula, vestida con una sencilla blusa blanca y una falda hasta la rodilla, sonriendo mientras decía, los datos en sí mismos son fríos. Pero detrás de ellos se esconden las acciones,
los deseos y los miedos de millones de personas. Quien aprenda a leer la humanidad en los datos tendrá la clave del futuro. Esa frase sembró en mi mente una semilla que llevaba años creciendo. Y ahora, estaba a punto de brotar. Tomé todos mis ahorros, menos de $5.000, y me lancé con todo. Parte se destinó al alquiler de servidores en la nube más potentes, y el resto a mis gastos de manutención durante los siguientes meses. Me mudé de aquel estudio, lleno de recuerdos dolorosos, y alquilé una habitación más pequeña y económica cerca del campus universitario. No olía a moho, solo el fresco aroma de los alcanforeros al otro lado de mi ventana. Durante los siguientes 6 meses, mi mundo se redujo a 3 cosas: código, datos y algoritmos. Dormía solo 4 horas por noche. El resto del tiempo, estaba optimizando el modelo o buscando nuevas fuentes de datos para entrenar. Cuando tenía hambre, comía pan. Cuando tenía sed, bebía agua del grifo. Era como un monje, canalizando todo mi dolor y amargura en líneas de código, en un frenesí casi autodestructivo. Tras innumerables iteraciones y backtestings, la precisión del modelo aumentó. Empezó a predecir fluctuaciones a corto plazo en ciertas criptomonedas y acciones de pequeña capitalización con una precisión superior al 80%. Sabía que la fase teórica había terminado. Era hora de una prueba real, pero necesitaba capital, un fondo semilla real, para poder aprovechar mis predicciones. Empecé a vender mi informe de modelo de 100 páginas y a realizar backtesting de datos a inversores como un loco. Los resultados fueron predecibles. Me tildaron de estafador, de lunático. Ninguna firma de capital riesgo estaba dispuesta a creer que un chaval sin nada que contar pudiera vencer a los despiadados mercados financieros con un modelo que sonaba a ciencia ficción. Tenía sentido. Si un modelo de IA bastaba para imprimir dinero, ¿qué sentido tenían todos esos analistas cuantitativos tan bien pagados? Tras una docena de rechazos, estuve a punto de rendirme. Una tarde lluviosa, me senté en un banco del césped de la universidad, viendo pasar a los estudiantes, sintiéndome como un fantasma abandonado por el mundo. Justo entonces, un paraguas apareció sobre mi cabeza. «Oye, está lloviendo. No deberías estar sentado aquí afuera». Una voz suave y familiar sonó a mi lado. Levanté la vista de golpe y me encontré con unos ojos tan claros como el cielo otoñal. Era Evelyn Reid. Tenía un toque de gracia madura que no tenía hace unos años, vestida con una elegante gabardina beige, la imagen misma de la inteligencia y la elegancia. Obviamente no me reconoció. Dr. Reid, balbuceé. Hizo una pausa, observándome el rostro, y luego su expresión se suavizó al reconocerme. «Eres Jake Miller, el chico de la primera fila que siempre hacía preguntas disparatadas». Me sonrojé. No podía creer que se acordara de mí. «Esa soy yo, profesora». «¿Qué haces aquí? Parece que estás pasando por algo». Su mirada se desvió hacia mi camisa arrugada y mis ojeras. Quizás fue la lluvia persistente, o quizás la calidez de su mirada preocupada, pero la presión y la frustración que había estado conteniendo durante 6 meses finalmente se rompieron. Como un hombre que se ahoga aferrándose a un trozo de madera a la deriva, le conté todo en un torrente de palabras, mi modelo, mi sueño y el muro contra el que me había topado. No me interrumpió, solo escuchó en silencio. Mientras la lluvia goteaba del borde de su paraguas, creando pequeñas ondas en el pavimento. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato antes de preguntar en voz baja: «¿Tienes tu informe modelo?». Me apresuré a sacar de mi mochila la carpeta de 100 páginas, desgastada y con las esquinas dobladas. La cogió, y de pie bajo la lluvia y bajo su paraguas, empezó a leerla página por página. Su expresión pasó de una curiosidad serena a la sorpresa, luego a una intensidad concentrada y, finalmente, a una genuina admiración. Media hora después, cerró el informe y me miró, sus ojos brillaban con una luz que nunca antes había visto. «Jake, lo que has construido aquí es más brillante de lo que podría haber imaginado. Esto no es solo una fantasía. Estás creando una nueva metodología». Hizo una pausa y luego tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. «Engañe con dinero. Yo se lo daré». «Profesor, no puedo hacer eso». Casi me puse de pie de un salto. «No puedo aceptar tu dinero». Evelyn sonrió, una sonrisa suave como el sol después de una tormenta.
Primero, deja de llamarme profesora. Llámame Evelyn. Ahora somos iguales. En segundo lugar, esto no es una limosna. Es una inversión. Creo en tu modelo y creo en ti. Creo que esta inversión me traerá una rentabilidad que superará con creces mis expectativas. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, palabra por palabra, Jake, veo un reflejo de mi juventud en ti. Esa pasión pura y desbordante por la tecnología. Me niego a permitir que ese tipo de talento se pierda por falta de capital inicial. Ese día, Evelyn Reed transfirió $100,000 a mi cuenta. Dijo que eran la mayor parte de sus ahorros personales y su inversión ángel en mi proyecto. Firmamos un acuerdo formal de inversión. Ella adquirió una participación del 20%. Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. Esto no fue solo dinero. Fue un voto de confianza de un académico destacado en mi campo. Fue una mano tendida en mi hora más oscura. No volví a dar las gracias porque sabía que las palabras no valían nada ante tanta confianza. Lo único que podía hacer era entregar resultados. Con capital, mi modelo Prometheus finalmente pudo dejar el mundo de las simulaciones y entrar en el mercado real. Fundé una pequeña empresa, Cagnition AI. La oficina era mi pequeña habitación cerca del campus. Evelyn no solo me dio dinero. Usó su red de contactos para presentarme a dos de sus estudiantes de posgrado más brillantes. Uno era un genio de la arquitectura backend. El otro, un maestro de la visualización de datos. Los tres nos convertimos en el equipo fundador. Fueron días llenos de pura pasión y adrenalina. Vivíamos y respirábamos datos y código. Evelyn me visitaba 1 o 2 veces por semana. Nunca interfería con nuestras operaciones. Pero siempre que me topaba con un obstáculo, ella me ofrecía una perspectiva más amplia que llegaba directamente al meollo del problema. Nos traía sándwiches caseros y café. Cuando discutíamos acaloradamente sobre un algoritmo, ella simplemente sonreía y decía, la verdad se forja en el fuego del debate. Con su guía, Prometeo evolucionó a un ritmo vertiginoso. Empezamos a hacer pequeñas operaciones en los mercados bursátiles y de criptomonedas. En la primera, invertimos $1 con 10 céntimos, 0, 0, 0. Una semana después, fueron $1 con 12 céntimos, 0, 0, 0. En la segunda, invertimos $1 con 20 céntimos, 0, 0, 0. 3 días después, fueron $1 con 27 céntimos, 0, 0, 0. En tercer lugar, la riqueza se acumulaba más rápido de lo que jamás imaginé. Las frías fórmulas y teorías de mis libros de texto ahora eran reales, números vibrantes en una pantalla. 6 meses después, nuestro capital inicial de $100,000 se había disparado a más de $2 millones. Ya no nos conformábamos con operar solo para nosotros. Incorporé los resultados analíticos del modelo en un servicio de suscripción para fondos de cobertura boutique. El primer mes, se unieron 3 fondos pequeños. El segundo mes, la cifra aumentó a 10. Para el tercer mes, un conocido fondo multimillonario se puso en contacto con nosotros. Tras un mes de prueba, me ofrecieron una licencia exclusiva para nuestra estrategia de renta variable estadounidense durante el año siguiente. El precio ascendía a 8 cifras. El día de la firma, me puse mi primer traje a medida, sentado en una sala de conferencias espaciosa y luminosa frente al director ejecutivo del fondo. Después de firmar, me estrechó la mano sonriendo. Señor Miller, es usted un prodigio. Su modelo Prometeo es la estrategia cuantitativa más impresionante que hemos visto jamás. Sin lugar a dudas, la forma en que capta el sentimiento del mercado es como una forma de arte. Señor Miller, el nombre me pareció surrealista. Hace un año, yo era solo Jake, hacinado en un estudio, estresado por una bonificación de unos miles de dólares. Al salir de aquella reluciente torre financiera, brillaba la luz del sol. Evelyn me esperaba en la acera en su modesto sedán blanco. Subí y le entregué el contrato. Le echó un vistazo, lo dejó a un lado y me dio una botella de agua. Trabajaste duro para esto. Evelyn, dije, mirando su perfil afable, la empresa ahora está valorada en más de $20 millones. Según nuestro acuerdo,
Tu inversión de $100,000 ahora vale $4 millones. Ella no se desviaba del camino. Te dije que invertí en ti, no en el dinero. Mi corazón se llenó de una emoción que no podía identificar. Vi cómo el paisaje urbano se desdibujaba ante mi ventana, los imponentes rascacielos, la multitud apresurada, y de repente, todo se volvió nítido y claro. Jessica tenía razón. A este mundo solo le importan los resultados. Pero lo que ella no entendía era que, en el camino hacia esos resultados, algunos toman atajos y otros eligen escalar montañas. Yo elegí la montaña y tuve la suerte de encontrar un guía y un compañero para el ascenso. Una vez que la empresa ya estaba consolidada, lo primero que hice fue comprar un ático enorme en la mejor zona de la ciudad. Desde los ventanales, se podía ver toda la brillante extensión del horizonte de Manhattan. Le di una de las llaves a Evelyn. Esta es tu oficina y tu sala de estar. No más aglomeraciones en esa pequeña habitación, dije. Ella tomó la llave sin protestar, simplemente sonrió y dijo, parece que mi inversión está dando buenos frutos. Nuestra relación fue cambiando poco a poco durante el tiempo que pasamos juntos. Éramos más que simples socios comerciales. Empezamos a ir a conciertos, visitar galerías de arte y asistir a conferencias de IA por todo el mundo. Hablamos de algoritmos, filosofía, el universo y el sentido de la vida. Estar con ella era como una esponja, absorbiendo constantemente nuevos conocimientos y perspectivas. Me hizo comprender que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la riqueza de tu mundo interior. Me di cuenta de que estaba perdidamente enamorado de ella. Esta mujer, 3 años mayor que yo, que había sido mi profesora, ahora era mi alma gemela. Una tarde de otoño, volvíamos en coche de una cena académica. Claire de Lune, de Debussy sonaba suavemente en el coche. Me detuve frente a su edificio, pero no apagué el motor. Evelyn, dije, armándome de valor y volviéndome hacia ella. ¿Puedo invitarte a una cita de verdad? No pareció sorprendida, solo me observó en silencio, con sus ojos como un lago profundo y tranquilo. Jaque, ¿entiendes la distancia que nos separa?, preguntó en voz baja. Y no me refiero a la edad. Lo sé, asentí. Eres como la luna en el cielo, y yo solo soy un tipo normal que se arrastraba por el barro. No. Ella negó con la cabeza. A mis ojos, brillas más que nadie. Pero, ¿estás segura de esto? Tu vida apenas comienza. Tienes infinitas posibilidades por delante. Podría frenarte. No eres una limitación. Eres mi puerto y mi faro. Dije, tomándole la mano. Estaba fresca al tacto, pero suave. Sin ti, quizá todavía estaría en ese estudio, mirando la pantalla de la computadora. Me mostraste lo que podría ser mi vida. Me convertiste en una mejor versión de mí misma. Quiero ver el mundo contigo. Quiero despertar a tu lado cada mañana. Quiero casarme contigo. Las 2 últimas palabras salieron temblorosas, pero con absoluta certeza. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. No habló, pero sus dedos se apretaron alrededor de los míos. En ese momento, supe su respuesta. Nuestra boda fue un evento pequeño y privado, solo con nuestros familiares y amigos más cercanos. Sin grandes lujos. Sin circo mediático. En una pequeña capilla con vista al mar, le puse un anillo en el dedo. Al pronunciar mis votos, mirándola a los ojos sonrientes y llenos de lágrimas, sentí que tenía el mundo entero. Mi vida matrimonial era tranquila y feliz. Bajo mi liderazgo, Cagnition AI se convirtió en un unicornio en el sector fintech. Nuestro modelo Prometheus, tras varias mejoras importantes, se convirtió en la referencia del sector. Ya no tenía que escribir código yo mismo. Mi función pasó a ser dirigir la visión estratégica de la empresa. En Evelyn, ella decidió volver al mundo académico. Rechazó mi oferta de ocupar un puesto ejecutivo senior en la empresa, alegando que enseñar y ser mentora de la próxima generación era su verdadera pasión. Respeté su decisión. Logré que la empresa donara un nuevo centro de investigación en inteligencia artificial a su universidad en su nombre y estableciera la beca RED para financiar a estudiantes talentosos de bajos recursos. Estudiantes como yo. A menudo asistía a sus clases. Al verla al frente de la clase, tan vibrante y apasionada,
siempre pensaba en ese joven inseguro sentado en la primera fila, mirándola con asombro. Sentí que la vida había dado un giro completo. Pero esta vez, después de clase, se acercaba, me tomaba del brazo y sonreía. Entonces, señor Miller, ¿entendiste la lección de hoy? ¿Qué quieres cenar? Pensé que la historia de Jessica y yo había terminado hacía tiempo, un prólogo olvidado, hasta que la volví a ver en una gala de lujo. Fue un evento organizado por la ciudad para promover la creación de redes entre empresas tecnológicas y financieras. Como director de una empresa tecnológica en auge, fui invitado. Evelyn me acompañó como invitada especial de la comunidad académica. El salón de baile era un mar de smokines y vestidos, un hervidero de conversaciones y el tintineo de copas de champán. Estaba charlando con algunos pesos pesados de la industria cuando una figura familiar, aunque extrañamente distante, apareció en mi campo de visión. Era Jessica. Llevaba un ajustado vestido de noche azul rey, con un maquillaje recargado e impecable. Iba del brazo de un hombre corpulento de mediana edad. Lo reconocí, un hombre llamado Peterson, el director ejecutivo de otra empresa tecnológica con fama de ser sórdido. Jessica me vio claramente al instante. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa refinada se congeló. Instintivamente, soltó el brazo de Peterson, con los ojos abiertos por la sorpresa, la incredulidad y un atisbo de pánico. Probablemente nunca imaginó que me volvería a ver aquí, así. Lo que definitivamente no imaginó fue a la mujer que estaba a mi lado. Evelyn llevaba un vestido clásico color champán, su gracia y serena seguridad eclipsaban todas las joyas relucientes de la habitación. Podía llamar la atención con solo quedarse quieta. La mirada de Jessica iba de Evelyn a mí, hasta posarse finalmente en nuestras manos entrelazadas. Se quedó pálida. El señor Peterson, al notar su extraño comportamiento, siguió su mirada. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa aduladora. Vaya, si no es el hombre del momento, Jake Miller de Cagnisenay. Un placer, un verdadero placer, conocerlo por fin. Dijo, prácticamente arrastrando a Jessica hacia nosotros. Señor Peterson, lo reconocí con un leve asentimiento. Señor Miller, permítame presentarle. Peterson comenzó, señalando a Evelyn, confundiéndola claramente con mi cita. Esta es mi esposa, doctora Evelyn, dije con una sonrisa, acercándola un poco más a mí. La palabra, esposa, golpeó a Jessica como un puñetazo. Se tambaleó, con aspecto de estar a punto de desplomarse. Y el señor Peterson, al oír el nombre de Evelyn Reed, se quedó sin aliento. Su actitud se transformó instantáneamente en una profunda reverencia. ¿El doctor Reed, de la Universidad Metropolitana? Es un honor, un verdadero honor. He leído sus artículos innumerables veces. Eres un pionero en nuestro campo. Evelyn le ofreció una sonrisa cortés. Es usted muy amable, señor Peterson. Peterson entonces señaló torpemente a la pálida Jessica que estaba a su lado. Y esta es mi compañera, Jessica. Los labios de Jessica se movieron, pero no emitió ningún sonido. Miró a Evelyn como si quisiera decir algo, quizás reconocerla como es profesora. Pero estaba paralizada. Me miró fijamente, con sus ojos llenos de arrepentimiento, celos y amargura que distorsionaban sus hermosos rasgos hasta convertirlos en algo feo. No podía comprender cómo el chico pobre al que había descartado por no tener futuro estaba ahora allí, un hombre al que su nuevo sugar daddy tenía que admirar. Menos aún podía comprender que la mujer a su lado no era un joven y hermoso trofeo, sino alguien cuyo intelecto, clase y posición social estaban tan fuera de su alcance que parecían estar en otro planeta. Esto era 100 veces más doloroso para ella que simplemente ver que ahora yo era rico. Esto fue una derrota total y absoluta en todos los sentidos. No la miré 2 veces, tratándola como si fuera una completa desconocida. Tomé la mano de Evelyn y me volví hacia Peterson. Si nos disculpa, señor Peterson, necesito presentarle a mi esposa a una amiga de allá. Y dicho esto, rodeé a Evelyn con el brazo y nos marchamos. Sentí la mirada intensa y compleja de Jessica en mi espalda hasta que nos perdimos entre la multitud. Evelyn me apretó la mano suavemente. Así que era ella, murmuró. No recuerdo haberla tenido de alumna. Bueno, si no me hubiera sentado en primera fila y hecho 1.000.000 de preguntas,
probablemente tú tampoco me recordarías, dije, suspirando suavemente. Todo es cosa del pasado. La forma en que te miraba no parecía cosa del pasado, bromeó Evelyn con un tono juguetón en la voz. Sonreí, me incliné y le susurré al oído, es porque mis ojos, desde el principio, solo te han visto a ti. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Evelyn, quien me dirigió una mirada amable y rencorosa. Poco después de la gala, me enteré por los rumores de lo que le había pasado a Jessica. El hombre con el que había estado, Mark Davis, su exjefe, no era el soltero adinerado que ella creía. Tenía una esposa formidable y una familia muy poderosa. De alguna manera, la esposa se enteró de Jessica e irrumpió en su oficina. Me dijeron que la escena fue legendaria. La esposa no gritó ni lloró. Se presentó con 2 abogados y miembros de la junta directiva de la empresa y, frente a todo el departamento, expuso un caso claro y documentado de cómo Davis había malversado fondos de la empresa para comprarle a Jessica autos, bolsos y otros regalos. Davis fue suspendido e investigado en el acto, su carrera y reputación quedaron destruidas, y Jessica se convirtió en el sórdido centro del escándalo. Su esposa la llamó destrozadora de hogares en su cara, sus compañeros la miraron con desprecio y la empresa la despidió por falta grave y por dañar la imagen de la empresa. Todos los regalos y el dinero que Davis le había dado fueron recuperados como parte del patrimonio común de la pareja. Para salvar el pellejo, Davis cortó de inmediato todo vínculo con ella, recuperando el Panamera y las llaves del lujoso apartamento en el que apenas se había instalado. De la noche a la mañana, el mundo de Jessica se derrumbó. Había cambiado su juventud y nuestra relación por un sueño, y ahora solo le quedaban deudas y humillación. La noticia no me afectó. Parecía una conclusión inevitable y lógica. Uno cosecha lo que siembra. Estaba ocupado con nuestra siguiente ronda de financiación y expandiéndome a mercados extranjeros, y pronto lo olvidé, hasta una tarde lluviosa un mes después. Acababa de terminar una videoconferencia transatlántica y salía de mi edificio para conducir a casa y recoger a Evelyn de la universidad. Una figura delgada con un paraguas estaba de pie bajo el aguacero, con aspecto de haber estado esperando mucho tiempo. Era Jessica. No llevaba maquillaje. Tenía el rostro pálido y algunos mechones de cabello mojado pegados a sus mejillas, lo que le daba un aspecto demacrado. Llevaba una gabardina descolorida y desgastada, completamente distinta a la mujer glamurosa que recordaba. Al verme, se abalanzó sobre mí con una sonrisa desesperada y aduladora. «¿Jaque?» Me detuve y la miré con calma. «¿Puedo ayudarte?» Mi tono era cortés pero distante. «Yo». Se mordió el labio y sus ojos se enrojecieron al instante. «Jaque, me equivoqué». Estaba tan equivocado. La lluvia le corría por la cara, indistinguible de sus lágrimas. Sé que ya es demasiado tarde para decir nada. No te pido que me perdones. Solo quería decirte que lo lamento. Dejarte fue el peor error de mi vida. Empezó a sollozar. Las palabras le salieron atropelladamente. Me dijo que Davis le había mentido, que su esposa la había humillado públicamente, que había perdido su trabajo y apenas podía pagar el alquiler. Dijo que por fin comprendió que todo lo material no significaba nada, y que lo único real que tenía era lo que compartíamos en ese pequeño estudio. «Jaque, ¿podemos volver?» Levantó la vista, con los ojos llenos de una esperanza lastimera y suplicante. «Sé que ahora estás casado, pero tu esposa es mucho mayor que tú. No puedes ser feliz. Soy quien mejor te conoce. Podemos empezar de nuevo. Haré lo que sea por ti». «¿Puede?» «Eso es suficiente». Mi voz era fría, interrumpiéndola. Miré a esta mujer que lloraba y no sentí ni una pizca de compasión, solo una profunda sensación de hastío. «Jessica, estás confundida por algo», comencé lentamente, con la voz baja pero cortante como el hielo. «No te arrepientes de tus acciones. Te arrepientes de que tu atajo no tuviera futuro. No sientes nostalgia por nuestra relación. Sientes nostalgia de que ahora pueda darte la vida que siempre has deseado. ¿De verdad crees que sigo siendo el mismo ingenuo que se derretiría ante la primera señal de tus lágrimas?» Di un paso más cerca, mirándola con los ojos desprovistos de calidez. «Déjame decirte cuál es la verdadera diferencia entre nosotros.
En aquel entonces, desperdiciaste nuestros 7 años por un bolso de diseñador y un Porsche. Mientras tanto, mi esposa, Evelyn, cuando no tenía nada y todo el mundo me decía que no, usó todos los ahorros de su vida e invirtió en mi sueño. Viste mi lucha como una carga. Ella vio mi potencial. ¿Crees que me conoces? La única versión de mí que conocías era la que te cocinaba en un apartamento diminuto y comía ramen durante un mes para ahorrar para tu regalo de cumpleaños. No conoces al hombre que soy hoy. Ni siquiera podías empezar a comprenderlo. Cada palabra era como un puñal que se le retorcía en el corazón. Su rostro palideció y se tambaleó. Así que ahórrate tus lágrimas baratas y tus excusas patéticas. Metí la mano en el bolsillo, saqué la billetera y todo el dinero que contenía, unos cuantos miles de dólares, y los tiré al pavimento mojado frente a ella. Esto no es para ti. Es un ramo de flores para el funeral de nuestra relación fallecida. Tómalo. Ve a dirigir un lugar decente, busca un trabajo de verdad y aprende a valerte por ti mismo. Y no te me acerques nunca más. Cuando dijiste que estaba fuera de tu alcance, tenías razón. Nunca se trató del dinero. Se trataba del hecho de que ahora vivimos en mundos completamente diferentes. Sin mirar atrás, caminé hacia mi coche. Detrás de mí, oía sus sollozos desgarradores. Abrí la puerta y subí. El coche estaba calentito y por los altavoces sonaba música clásica, la favorita de Evelyn. Arranqué el motor. Por el retrovisor, vi a Jessica desplomada en la acera bajo la lluvia, como una muñeca rota abandonada por el mundo. No lo dudé. Apreté el acelerador y el coche se incorporó suavemente al tráfico, rumbo a casa. Afuera, la lluvia empezó a parar. En el cielo, un brillante arcoíris comenzaba a formarse. Mi vida era ahora un paisaje diferente. Y ese horrible capítulo de mi pasado finalmente, por fin, había sido limpiado por completo por la lluvia.